Y fluir significa que no quiere decir que fui heterosexual hasta los 28 y luego homosexual hasta los 34 y luego bisexual hasta los 40, sino que uno va fluyendo con las emociones, con el momento, con lo que está explorando. No siempre soy bisexual, no siempre he sido heterosexual y no siempre soy homosexual. Me puedo sentir atraído hacia algo, hacia alguien, que es un ser consciente como yo, que comparte la misma conciencia y que basado en sus experiencias y cómo contrasta con las mías, cómo son espejos de las mías, puede llegar a atraerme, sea mujer, sea hombre, sea lo que quiera hacer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Rico a los 30 y Pico. Su servidor Daniel Menjar. Hoy quiero hablarles de un tema del cual soy muy vulnerable, ¿no? De hecho, estoy grabando este episodio por segunda vez. El primer intento lo llevé bastante lejos y luego me di cuenta que no me sentía lo suficientemente en contacto con mi verdadero sentir, lo suficientemente en contacto con lo que es conocimiento de causa, lo que yo he experimentado por mí mismo. Mi intención en este conversar no es hablar por los demás, es hablar por mi propia experiencia. Y de allí, pues si hay puntos de vínculo, eso es decisión tuya. En el tema de la fluidez sexual, yo lo defino como una verdad en el closet, ¿no? Y me gustaría utilizar la sexualidad como una forma de vínculo con la vida misma, con cuál es la mejor forma de vivir. El sexo es evidentemente fuente de creación, de procreación y para la mayoría fuente de recreación. Y todo ese juego de palabras tiene un sentido verdadero, tiene un sentido de origen. El sexo es realmente la fuerza que origina todas las especies que habitan este universo. Pero los seres humanos, teniendo la capacidad de crear y recrear, teniendo un nivel de conciencia más elevado que otras especies que conocemos hasta ahora, hemos hecho del sexo algo que da para mucho, ¿no? Algo que da para la cultura, algo que da para el entretenimiento, algo que por supuesto es una energía que tiene muchísimo poder. Y esa energía definitivamente está conectada con esa fuente originaria, vamos a decirlo así, que brinda el sexo. Para mí es sin duda un tema, la sexualidad en sí misma es un tema vulnerable porque yo me he permitido explorar mi sexualidad en los últimos años, digamos en años recientes. Y este es un tema que sin duda genera muchas cosas, muchos conflictos que todavía se mueven dentro de mí y que estoy tratando de respirarlos y aceptarlos, ¿no? Como parte de mi proceso individual. Yo exploré la sexualidad más allá de los confines de lo que todos exploramos. Todos tenemos la oportunidad de explorar distintas formas de tener sexo. Y eso quizás se queda entre cuatro paredes, pero la verdad es que cuando intercambiamos roles, cuando incorporamos juguetes, cuando quizás tenemos sexo de una forma distinta a lo común, o tratamos de darle cierta diversidad. Cuando lo hacemos solos, cuando lo hacemos acompañados, estamos creando distintas alternativas para el sexo, distintas formas. Estamos descargando distintas energías, quizás que no solo van en lo físico, en lo sexual, sino van incluso en lo psicológico, ¿no? Son una oportunidad para tener como cierta rebeldía, ¿no? Al día a día, ser sucios o ser distintos a lo que tradicionalmente nuestro entorno esperaría de nosotros, dependiendo del caso de cada quien. Y eso en sí mismo le da al sexo y a la persona que tiene sexo una diferencia que no lo marca. Sin embargo, todavía en la sociedad existe esto de salir del closet, esto de si tienes sexo, si ya exploras el sexo con alguien más que no sea el sexo opuesto, o quizás, no sé, haces un trío, etcétera, pues ya es un poco más tabú, ¿no? Y todo el mundo, bueno, quizás piensa, no, qué tabú, tal, estás descubriendo el agua tibia, pero que no se hable, que todavía se le dé una connotación de que
está saliendo del closet aquel, o de que será o no será bisexual, homosexual, heterosexual. Denota que todavía existe un miedo, un prejuicio, y el prejuicio no tiene que estar necesariamente vinculado a nuestro entorno, sino un prejuicio interno que quizás se construyó con el tiempo, ser rechazada, ¿no? Es un tema que es divertido, pero que a la vez del cual dudo conversar con la mayor sinceridad posible. No estoy seguro que alguien pueda culparme por eso. No estoy seguro de si no son responsables las personas, que son muchísimas de mi entorno, en generar ese miedo en mí. Y estoy seguro que si lo generaron en mí, todavía lo generan otras personas en individuos que quieren explorar una forma distinta de ser en esta área de la vida, ¿no? Esa necesidad humana de encasillar no solo es individual, es colectiva. Parte de mi experiencia en estos últimos años con el tema de la sexualidad es esa tendencia propia y externa de encasillarme y de robarme de mi propio proceso en cuanto a lo sexual, en cuanto a mi orientación. No hay duda que en mi infancia existió muchísimo temor de tener conductas más asociadas a lo femenino. Existe mucho de, ay, mariquita, este es marico, este no es marico, niñita. Y algún día hablaremos con más profundidad sobre el tema de los géneros, ¿no? Pero mucho comienza allí, con un temor y una forma de querer comportarse adaptado a las expectativas de otras personas. No necesariamente lo sexual comienza allí, pero sí hay una necesidad de, quizás a través de lo sexual, probar que no soy niñita o que no soy mariquito o que no soy mariquita. Y eso limita muchísimo, ¿no? A la persona joven, al adolescente, al adulto joven, su capacidad de explorar solo por la curiosidad de lo que es posible en este sentido, ¿no? Realmente yo de las cosas que más oculté fue mi enamoramiento hacia algunas mujeres, ¿no? Tenía muchísimo miedo porque era una persona enamoradiza y no era como el más malote, el más machote, el más galán de la escuela tampoco. Entonces tenía muchísimas inseguridades hacia cómo echarle los perros, decimos en Venezuela, hacia cómo cortejar a una muchacha. Quizás sentía como que, no sé, yo no tenía el mérito o la fortaleza para hacerlo. Que otras personas con una actitud, otros hombres con una actitud quizás un poco más alfa que yo podían hacerlo. Y bueno, esto es normal, ¿no? No es exclusivo de mí. Yo creo que hay personas que están más listas, o sea, más temprana para tener no solo relaciones sexuales, sino parejas, relaciones románticas. Y hay personas que lo hacen más tardíamente. Yo tuve algunas experiencias en mi adolescencia, pero fueron muy limitadas a lo que yo realmente quería, ¿no? Que era compartir con esas personas de las cuales me enamoraba. Me enamoraba, por cierto, de siempre la muchacha más bonita, la que lucía más tipo princesita, ¿no? Como que había un patrón ahí también a tener cierta libertad en este sentido, porque me había alejado de mi país, me había mudado a otro lugar, y ahí pude como poco a poco formar una identidad acerca de mi sexualidad que fuera un poco más autónoma, ¿no? Y no tan definida por mi entorno. Querer conquistarla y tener una relación que fue bellísima por mucho tiempo y que quizás en los que estuvieron más cerca o en esa persona o en mi interior, solo yo sé, no solo en lo sexual, sino en lo... Luego también tuve la oportunidad de ser el playboy, ¿no? Y de por inseguridades querer afianzar eso de que puedo conquistarme a quien sea. No solo inseguridades sexuales, sino inseguridades, miedo al abandono, etc. Ya más tarde mis 20 y comenzando mis 30. Hoy tengo 34, ¿no? 30 y pico. Me di la oportunidad, ya sintiéndome más seguro de mí mismo, teniendo mi propio espacio, mi propia casa, de comenzar. Nunca había realmente explorado en mi mente lo que era tener sexo con otro hombre hasta, no sé, los 28 años. Había tenido un par de sueños que no estaba seguro si eran sueños o pesadillas, por cierto. Porque me recuerdo un sueño con un muchacho, yo teniendo, no sé, 16 años quizás, que era el muchacho que yo más rabia le tenía, ¿no? De esas peleitas tontas que uno tiene en la escuela, ¿no? De esas diferencias y competencias que uno tiene en la escuela. Este muchacho era uno de los que me caía mal y tal. Y tuve un sueño con él. Y eso para mí fue como que, ¿what? ¿Qué es esto?
Obviamente también había tenido sueños con mujeres y por supuesto que le di más importancia a este sueño como que, ¿qué significa y tal? No lo pude compartir con nadie. Siento que en mi cultura todavía eso es muy probable, ¿no? Para los niños y sobre todo los niños que quizás están menos expuestos a cómo ha avanzado la sociedad en este sentido, están más, digamos, confinados a esa rudeza de nuestros pueblos y de nuestros barrios donde todavía hay mucho trabajo por educar, ¿no? En cuanto a lo que es la sexualidad. Pero volviendo al tema de lo que ya en mi experiencia del hoy me han robado luego de haber explorado estar con un hombre, por ejemplo. Siento que a veces las personas se dan, pero luego las mismas personas te dicen, no, nunca me lo esperé. Hay siempre que te dice el que, este es típico, no, a mí no me lo han dicho, pero yo siempre lo supe. Y yo me pregunto, bueno, estas personas, ¿no? Que no son necesarias, algunas cercanas, algunas no tanto, ¿qué es lo que realmente saben? ¿Están dentro de mí, dentro de mi propia experiencia? ¿Quieren hablar por mí? Sin duda que mi voluntad de explorar mi sexualidad más allá de las fronteras de los estándares, ¿no? De estar con una mujer y ya, tomó mucho tiempo. Quise haberlo hecho antes, en retrospectiva, porque pude haber disfrutado y desmitificado algo que es totalmente normal para mí. Hoy es más normal que nunca la fluidez sexual para mí. Y es normal porque fluir es sinónimo de vivir. Fluir es aceptar el proceso de la vida como venga, sin tratar de controlarlo y soltar. Y fluir, que es tan utilizado hoy como una palabra en tendencia, es también una gran oportunidad de explorar todo lo que esta corta estación de vida nos permite explorar. Y la sexualidad es algo que... Bueno, no tenemos por qué definir un tiempo para explorarlo, pero no debe retrasarse la exploración sexual por un miedo social. Bueno, ahora eres homosexual y no puedes decir que eres bisexual porque de un lado y del otro les parece muy raro, ¿no? Yo me acuerdo una vez, hace poco, salí con un muchacho, solo duró una cita, ¿no? Y yo le conté un poco de mi experiencia. Me dice, sí, estás en tu etapa de negación. Esto no fue hace tan poco, fue hace un par de años, pero obviamente hasta ahí llegó la cita porque tratan de robarnos nuestro entorno, de nuestra propia posibilidad de decidir qué queremos pensar, qué queremos creer sobre nosotros mismos. Y eso es extremadamente invasivo. A mí me gusta muchísimo la frase, yo conversaba con ustedes de lo que realmente somos, de lo que fundamentalmente somos. Pero en psicología yo escuchaba esta frase, a cada rato la repito. Siempre olvido el autor, pero siempre la repito. La identidad o el yo es no soy lo que yo creo que soy, ni soy lo que ustedes creen que soy. Soy lo que yo creo que ustedes creen que yo soy. Lo que quiere decir que me empiezo a comportar como yo creo que mi entorno me percibe. Y parte de, quizás para bien, de esta pequeña duda, bueno, pudiera probar por aquí o no en cuanto a la sexualidad, pudiera probar con un hombre, viene muchísimo de ese constante abuso social de mi entorno, de querer decir, bueno, si tienes este manerismo o aquel, entonces eres marico, ¿no? Utilizando esta palabra, que por cierto es tan común en nuestra cultura como una muletilla para llamar a un amigo, como algo que está mal, como algo despectivo. Y ya además de adulto, por supuesto, cuando uno dice, bueno, yo me mantengo y no me importa lo que piense más nadie, y uno teniendo amigos y familiares que han explorado su sexualidad sin problema, y uno, bueno, está soltero y quiere divertirse y dice, bueno, ¿qué y si quiero probar aquí? Y esa fue mi experiencia personal. Hay, por supuesto, el que sufre, que tiene la pasión y el deseo de estar con un hombre o con una mujer, una persona del mismo sexo, desde su adolescencia y expreso por mucho tiempo, quizás de su familia o quizás de su entorno, de sus amigos, de su cultura. Pues ya de por sí el hecho de que sea más común las relaciones entre personas del sexo opuesto, bueno, le coloca como una barrera de entrada, ¿no? Porque, bueno, soy diferente, ¿cómo lo comunico? Pero esa no es la única barrera. La barrera fundamental es la barrera de los moralistas, de los bullies, de los burlones. Ese es el... Yo digo, gracias al universo que yo no, por más que experimenté los bullies, etcétera, no tenía un deseo, algo que me moviera y que yo dijera, bueno, no puedo explorar esto, estoy castrado sexualmente. Pero sí tenía una espinita, la cual decidí para mí
placer sacarme, ya muy de adulto. Pero para contarles un poco más me tomó muchos pasos, ¿no? Primero no le dije a nadie, segundo como que buscaba en aplicación, bueno, ¿con quién hablo? ¿Con quién converso? ¿Con qué muchacho converso? Y me metí a unas aplicaciones súper raras que después decía, a los 2 minutos decía, bueno, aquí no es, porque yo no puedo hacer esto así. Entonces fui a una terapista y dije, bueno, quiero explorar esto, y yo soy una persona que soy fluida y creo que uno se enamora de seres humanos, no se enamora de sexos, pero me da mucho miedo, ¿no? Que otras personas se enteren y que me definan, me juzguen de una vez y digan, ah, bueno, eres esto ya. Claro, ese era mi problema conmigo mismo, ¿no? Quizás falta de valentía, pero ¿por qué tener que tener valentía para algo tan sencillo? Me pregunto, ¿no? ¿Es algo que está en mí solamente? ¿O que también los que quizás no hemos tenido este deseo, los que hemos juzgado, los que hemos burlado, los que hemos quizás moralizado este tema y hoy decimos, bueno, no pasa nada, yo también tengo una prima o un hijo, no pasa nada? Somos responsables también, ¿no? Del tiempo que perdemos emocional, psicológicamente, los seres humanos en este tema de la identidad sexual. Yo no creo que sea solo un tema de mi trabajo conmigo mismo. Es un tema de cómo a tantas personas que quizás no han tenido las herramientas que yo tuve para defenderme, para sentar mis elecciones, sino que personas que están muy jóvenes y que no tienen esas libertades y que les toca sufrir muchísimo para poder descubrirse, para poder explorar, para poder aceptarse. Pasa del lado contrario, ¿no? Y quizás no llevo una conversación lineal en este tema, pero entiendo que existe esto de la bifobia. ¿Será así que se llama? Cuando una persona es bisexual y hay fobia, pero no hay fobia solo de alguna persona homofóbica, ¿no? Sino hay fobia también de la persona que se asienta sólidamente en su identidad sexual como homosexual o como lesbiana y juzga al que quiere estar con una persona del mismo sexo y una persona del sexo opuesto. Lo ven como una amenaza, como alguien que no se define, como alguien egoísta incluso. Es algo que está cambiando. Quizás las primeras personas que me escuchen, si esto es un podcast nuevo y me conocen más, digan, bueno, pero esto es algo muy aceptado ya, ¿de qué estás hablando? Pero realmente lo es. ¿Hasta dónde es aceptado? Vayamos a los pueblos, a los barrios, a los colegios de los países de América Latina. Vayamos a las zonas más conservadoras de Estados Unidos, de Europa. Vayamos al Medio Oriente, vayamos a Rusia. Por mencionar algunos ejemplos de lugares donde todavía existe muchísima discriminación, muchísima violencia, muchísima restricción en este sentido, muchísima ignorancia. Entonces todo el trabajo no está hecho y siento que tengo la oportunidad de conversar sobre mi historia y ser multiplicador de un mensaje de respeto. Porque hablar de este tema como una capa de nuestra identidad. ¿Qué relación tiene esto con lo espiritual? Bueno, para mí es tan difícil para tantos seres humanos, hablando como hombre para muchísimos hombres, poder ser libres de las expectativas tanto de género como las expectativas sexuales de los demás, atreverse siquiera a pensar en explorar su sexualidad con alguien del mismo sexo, por ejemplo. Es tan difícil esto, es tan tabú esto, que me indica que, y como lo es para mí, por supuesto, me indica que ahí hay una forma arraigada, difícil, dura, consciente y subconsciente de identificación sólida, de ego, de pensar que somos una etiqueta sexual. Y hoy en día existen tantas etiquetas en el sentido tanto del género como en el sentido de la orientación sexual, que para mí es bonito pensar que los seres humanos nos estamos dando cuenta, sobre todo las generaciones más jóvenes, que tales etiquetas pueden cumplir alguna función para comunicarnos y entender, bueno, qué es lo que me gusta en este momento, pero no nos definen de una forma permanente, sólida. Yo no utilizo para mí el término bisexual, por ejemplo. No utilizo el término homosexual, trato de no utilizarlo. No utilizo el término heterosexual. Para mí, yo soy fluido. La fluidez sexual para mí es lo que está más conectado con nuestra naturaleza verdadera. Y fluir significa que no
No quiere decir que fui heterosexual hasta los 28 y luego homosexual hasta los 34 y luego bisexual hasta los 40, sino que uno va fluyendo con las emociones, con el momento, con lo que está explorando. No siempre soy bisexual, no siempre he sido heterosexual y no siempre soy homosexual. Me puedo sentir atraído hacia algo, hacia alguien, que es un ser consciente como yo, que comparte la misma conciencia y que basado en sus experiencias y cómo contrasta con las mías, cómo son espejos de las mías, puede llegar a atraerme, sea mujer, sea hombre, sea lo que quiera hacer. Ahora, no busca imponerle esta verdad a todo el mundo. Me parece que es lo más natural, tiene sentido para mí. Pero cada quien piense lo que quiere pensar. Sin embargo, ninguna de esas etiquetas es lo que realmente somos. Y el hecho de que haya tanto conflicto para tantas personas en el mundo sobre este tema significa que hay que hablarlo más, hay que conversarlo más, hay que desmitificarlo más, hay que ablandarlo más en nuestra identidad. Ablandarlos no como una fuente de debilidad, ablandarlos como una fuente de poder ser y ya, sin lo demás. De poder tocar un cuerpo y ya, sin lo demás. Y si hay lo demás, que sea con una función utilitaria del lenguaje, no como una forma de definirte permanentemente. La sexualidad, el sexo, decía un gurú que a mí me gusta muchísimo, que es como una forma de la conciencia de tratar de hacerse una, porque se sabe una. Sin embargo, en este plano, para poder existir, necesitan haber más de una cosa. Entonces, fácilmente los dos polos que tratan de unirse se saben separados, inevitablemente, ¿no? No solo en cuerpo, sino en experiencia, en oportunidad. Y si se unen, no los hace uno. Siguen siendo dos experiencias. Por supuesto que existe detrás una sola fuente, ¿no? En el presente. Existe una sola fuente de esa conciencia, de esa oportunidad de ser. Existe solo un ser. De cierta forma, y si es bien practicado, es una gran experiencia espiritual. Existen otras, de mayor placer incluso. Pero bueno, por eso es que el sexo tiene tanta mella, ¿no? Porque hay allí tantas formas de rebelarse contra las instituciones sociales, contra nuestros conflictos psicológicos, contra nuestros estándares de cómo ser. Y además de conectar a un punto donde solo lo único que está pasando es que me estoy besando con esa persona, es que me estoy tocando con esa persona y no hay más nada. ¿Qué actividad más meditativa que esa, más espiritual que esa? Es bellísimo el sexo. Por supuesto, tiene siempre esta tentación de rebajarlo a algo más animal, que también lo es, pero digo rebajarlo porque tiene también un componente donde los seres humanos tenemos la capacidad de elevarlo. Por cierto que en el juicio, en el prejuicio, en este tema de la orientación sexual o en cualquier juicio o prejuicio de cómo tú hagas el sexo, solo, acompañado, con juguetes, sin juguetes, como te dé la gana, yo creo que el sexo es algo para disfrutarlo, para explorarlo, para cuidarlo también puede ser, porque cuidar nuestros cuerpos y cuidar nuestra energía es fundamental. Y obviamente, bueno, una persona que tiene tanto contacto con otra, que está invadiendo las energías de la otra persona, es algo para pensar. Quizás, bueno, una noche de copas. A mí me invitaron una vez en este proceso, la primera vez que yo exploré mi sexualidad más allá de estar con una mujer y de estar con un hombre. Yo ya estaba en este camino de conectar con el ser, en este camino espiritual. Y me dijeron, mira, si vas a probar, prueba con alguien que tenga una energía bonita en ese momento. No hagas lo que has venido haciendo años antes de estar con cualquier mujer y tal, y esto y lo otro, y no tratar de conectar en ese momento. Entonces yo, bueno, dije, está bien, dejé eso así. Solo le había contado a esta persona, que la quiero muchísimo, que iba a explorar mi sexualidad con un hombre. Lo paradójico fue que yo, estando en unas vacaciones en una playa solo, se acercó un muchacho, se puso a hacer yoga al lado de mí prácticamente. Y eso me generó como que, oh, mira, alguien con quien puedo hablar, quizás, de algo con lo que me siento identificado, con lo que una actividad que me gusta, vamos a decirlo así, el yoga. Y entonces, conversando con ese muchacho en la playa, le pregunto, ¿tú haces el yoga para un tema de quizás más atlético, más es un tema de ejercitar el cuerpo, o lo haces como un tema espiritual? Y este muchacho me dice, se ríe, me dice, bueno, es interesante que me hables sobre eso porque yo tengo un doctorado en espiritualidad en una universidad de California, que ahorita se me olvida. Y ha dedicado su vida a estudiar distintas prácticas místicas que existen, ¿no? Y distintas prácticas espirituales, sus diferencias con la religión, etc. O sea, el muchacho era un letrado de este tema. Y yo todavía estoy empezando. Además, un muchacho maravilloso que fue a ese lugar donde yo estaba haciendo estas vacaciones a
a hacer retiros espirituales y ayudar a personas. Este muchacho además era enfermero también y ayudaba a niños con enfermedades incurables. Los acompañaba en su proceso final de vida, ¿no? Fue algo que me movió muchísimo, ¿no? Y este muchacho tenía más o menos mi edad y nos pusimos a hablar en un momento de la sexualidad y yo le pregunté, ¿qué crees tú de mí? ¿Qué crees tú que yo estoy haciendo aquí contigo? Y él me dice, bueno, tú me das una vibra de una persona que quiere ir a explorar su vida y no a limitarse en conceptos. Más o menos algo así me dijo yo, wow. La pegó pues. Y él me dijo, no, nosotros podemos tener la oportunidad de que tú explores lo que yo sé que tú quieres explorar hoy. Y bueno, conversamos de cómo eso iba a pasar y tal. Y yo dije, bueno, está bien, hagámoslo. Y era un muchacho guapísimo, inteligentísimo, con todos los méritos para yo haberme sentido súper atraído. Tuvimos relaciones sexuales. Esa fue mi primera relación sexual con un hombre. Y después de eso no sentí que me había disgustado. No me sentía cochino, no me sentía marica, no me sentía mal. Pero paradójicamente tampoco me sentía, wow, qué bien esto. O sea, no sé. Había yo disfrutado muchísimo tener sexo con muchísimas mujeres. No muchísimas, estoy hablando mal, perdóname mujeres. No fueron muchísimas, fueron varias. Pero algunas de ellas con las que tuve una gran química. Y con este muchacho, no por el muchacho, creo yo, sino porque, bueno, fue ese momento. Las cosas se dieron perfectas, el borde de la playa, fue romántico, fue todo lo que pudiera haber sido para ser perfecto, pero físicamente no hubo esa explosión de wow, qué bien esto, de estar con un hombre, ¿no? Y esa parte de mí que estaba tan guardada en el fondo de mi ser, que tenía tanto miedo de hacer algo como eso, se sintió tan libre, como que wow, si alguna vez tuve el miedo de ser homosexual, no lo soy, porque mira, esto no me disgustó, pero no me gustó. Lo digo con cierta vergüenza, será la palabra, porque es como que me sentía a salvo de mi propio temor, de mi propia homofobia, de esa homofobia infundada por una cultura. Me sentí muy bien porque la vida me está dando la oportunidad de haber probado algo con alguien muy especial, con buenas intenciones, que solo quería probar en ese momento lo que yo quería probar y ya, y tenía otra vida hecha. Fue todo muy, muy limpio, y me preguntaba siempre en el proceso, me preguntaba, ¿estás bien? Fue muy buena persona. Yo me sentía bendecido, pero a la vez me sentía liberado. Y en retrospectiva veo esa liberación con un poco de vergüenza porque me sentía liberado de mi miedo a la homosexualidad, al que dirán. Y todavía me pesa, todavía le pesa a mi ego hasta cierto punto. Todavía me pesa que intenten robarme el resto de mis experiencias de vida o que me la intente robar yo mismo. Todavía me pesa sentirme hoy quizás más gay o mañana quizás más heterosexual y sentirme confundido. Que esa narrativa mental que a todos nos ataca, me ataca a mí también, por supuesto. Y después de ahí me di cuenta que esa exploración sexual sería un vehículo para mí de explorar muchísimas otras cosas, muchísimas otras capas de mi identidad, entre ellas el apego, porque estaba hablando con otro muchacho en ese momento por mensajes y este muchacho, bueno, era de esto que hace que desaparece, como yo también le hacía a algunas muchachas, desaparecía y tal. Todavía no lo conocía y eso me generaba a mí un malestar emocional y decía, bueno, no me gustó la relación sexual con un hombre, pero siento estas emociones que me mueven con este otro muchacho, entonces necesito explorar más. Y eso fue un vehículo para darme cuenta que lo que realmente estaba explorando en parte eran mis apegos y una energía del apego que era masculina en este caso. No me sentía seguro en ese sentido y eso había movido muchas de mis relaciones. En otra oportunidad podemos hablar del apego, los tipos de apego, etcétera, las teorías del apego, pero yo descubrí eso en ese momento y bueno, obviamente seguí explorando y pasa algo muy curioso. En estos días estaba hablando con unos familiares, ¿no? Y una tía mía me dice, bueno, yo tengo una hermana que jamás le gustó la lechosa, pero por una práctica que ella tenía medio espiritualonga, probó la lechosa y probó la lechosa, probó la lechosa y se terminó convirtiendo en su fruta favorita. Le fascinaba la lechosa. Bueno, a mí no me gustó la lechosa, pero probé un poquito más y me terminó gustando. Que me dice eso, que bueno, no es para todo el mundo esto, ¿no? Con lo cual no lo hace ni heterosexual, ni homosexual, ni nada. Lo hace poder ser. Y bueno, así pasa con lo que queramos en la vida. Tenemos la oportunidad de hacer y de probar. No tiene que ser el sexo la única herramienta para ello. Yo lo utilicé porque es una herramienta muy divertida. Y además fue herramienta, como les digo, de otras capas emocionales que han sido muy difíciles para mí. Que cada capa de identidad que nos genera miedo, que nos genera temor, que nos genera estrés emocional, es
como un llamado a decir, suéltalo, déjate llevar, vívelo, experiméntalo y date cuenta que en ninguna de esas capas está la respuesta de quién eres. La respuesta de quién eres verdaderamente, de tu esencia, está en la ausencia de esas capas, en estar desnudo a tantas formas de identidad que se amalgaman en nuestro interior como, bueno, yo soy heterosexual, gerente. Al soltar las cargas, al soltar las capas, al flexibilizarlas, podemos estar más cerca de nuestra esencia. Muchas gracias por escucharme, por conectar conmigo en esta experiencia que me hizo sentir muy vulnerable, pero siento que en esta oportunidad, a diferencia de la anterior, he podido hablar muchísimo de mí, de cómo yo me siento al respecto, de lo que yo he vivido al respecto. Por supuesto que tendremos más oportunidades. Hasta la próxima.